fisios deportivos también. Mm. Bueno, algunos de los colegas que están ya por acá, vamos a estar hablando acerca de unas consideraciones actuales que se están, digamos que, estudiando día a día, están en ese constante investigación por parte de la ciencia y también de lo que es nuestra experiencia y algunas diferencias en cuanto a lo que podemos hacer o cómo se aborda y la diferencia entre las técnicas en Sudamérica y, y acá en España, desde un punto de vista sistemático, cómo son estos sistemas de abordar y puede que algunas cosas no se conozcan y pues nosotros se las vamos a hacer llegar gracias a nuestra experiencia y a nuestros estudios acá en España. Vamos a esperar unos 5 minutos más, unos 2, 3 minutitos más y comenzamos. Para que más o menos tengan en cuenta de qué vamos a estar tocando, perfiles del fisioterapeuta, cómo se conoce el fisioterapeuta aquí en España realmente. En el tema deportivo, pues las consideraciones actuales, los sistemas de investigación que son súper importantes, ya que, bueno, en nuestro, digamos que dentro de nuestro grado de estudio nos enseñan o estudiamos de una manera que acá pues ha avanzado un poco o tal vez digamos que no, las personas que no tengan este conocimiento pues les va a servir ya que debemos estar como gremio pues en el mismo son y en el mismo digamos que a la par esa igualdad de crecimiento, de aportar información y así pues el día de mañana también las personas que quisieran continuar sus estudios de posgrado puedan saber a qué atenerse y cómo es el sistema, cómo se maneja un poco. Ahí. Sandoval, saludos, hermano. Saludos igualmente. Eh, Profesor, fue mi profesor. Yo creo que estudié con Excelente. él. Sí, sí, Creo excelente. que Sandoval. al inicio, al inicio. Mi hermana. Y eh, bueno, yo creo que podemos comenzar, ¿no, Jan? Sí, sí. Vamos a iniciarlo una vez. Salúdame. Vale. Bueno, uno de los temas importantes que yo, bueno, que a Jean-Pierre y a mí nos llamó la atención para abordar este tema, todo lo que estaremos hablando es la diferencia de cómo a nosotros en España o cómo se conoce el fisioterapeuta en España. Yo quiero que Jean-Pierre me comente un poco eh, cómo él notó esta diferencia a lo que era, digamos que profesionalmente tu intervención en Venezuela a acá. Coméntame Claro. un poco cómo fue esa experiencia y bueno, nada. Vale, bueno. Este, experiencia como tal aquí de fisioterapeuta ha sido un poco similar, porque es verdad que cuando el paciente viene a consulta o a no sé si se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, El audio. perfecto, Vale. perfecto. Y es verdad que cuando el paciente viene a consulta a tratarse de una lesión o algo, tú notas que vienen con la intención de, mira, siento que la espalda la tengo, o sea, pesada, tengo mucha sobrecarga, no me puedo mover, ¿sabes? Quiero que me quites Ya, esta molestia. O sea, vienen claro. prácticamente con una molestia y vienen también con la intención de que le deje un masaje, ¿sabes? Ya, vienen con esa referencia de, Con bueno, la mira, referencia de que el yo quiero, fisio hace sí, masaje.
ya, Ujú. yo quiero que, sabes, tengo aquí como un nudo y yo quiero, Y eso, necesito que de verdad, o sea, eh, me des un masaje. Pero exactamente. realmente, bueno, eh, ahí es a donde vamos. Claro, Realmente un masaje para nosotros es una técnica de abordar, claro. ¿vale? Y eficaz, al final, al fin y al cabo, es buena, ¿sabes? Al final no sirve con los pacientes. ¿Qué sucede Claro, con esto? Que cuando tú empiezas a abordar un poquito más al paciente y le empiezas a preguntar de que, mira, ¿hace cuánto acudiste al fisio por última vez? Te comentan, no, bueno, hace 3 meses estuve con un osteópata. O sea, ya ahí entra la figura de otro tipo de terapia, ¿sabes? claro, claro, sin Estuve duda. haciendo un masaje tailandés, ¿sabes? Empiezan a aparecer otras alternativas que, por lo menos aquí en España, se manejan, ¿sabes? La figura del fisio como tal no es la única y la gente Claro. acude a otro tipo de terapia que es completamente aceptable también, ¿sabes? O sea, Claro, es un gremio tan grande y digamos que con tanta diversidad, porque exactamente. realmente a veces eh, catalogan al fisio como, bueno, me voy a hacer un masaje, sí, Eso, pero realmente también el fisio dentro del abordaje pues usa técnicas tanto de los osteópatas o usa eso, técnicas de otros perfiles que también son estudiados, que no claro. Que, necesariamente, que ¿sabes? eso es lo que hace que el fisioterapeuta al final termine complementando sus estudios con la osteopatía. Porque Claro, al ver que prácticamente está la figura fuerte aquí de la osteopatía, al no ser una carrera remunerada, pero digamos que la población ya, ya tiene como que en su cultura de que, mira, yo fui la osteópata, claro, el fisio como que se ha adaptado a eso, ¿sabes? Y ya. ha hecho formación, ha hecho como posgrados, Claro, allí. bueno, realmente tú vas a un fisio y Mm, la mayoría, no, vamos a decir, un porcentaje, pues el fisio también tiene estudios en osteopatía, pero claro, no aborda, digamos, no hace un abordaje dependiente totalmente o principalmente desde la fisioterapia, sino desde la osteopatía, porque eso, realmente, bueno, es lo que mi experiencia ha visto y es lo mm, que he visto yo aquí que realmente se aborda partiendo del punto de vista osteopático. sí, Bueno, somos fisios y tenemos nuestros criterios y digamos que nuestra manera de intervenir, según los mm, estudios que hemos tenido. claro. Entonces, el trabajo como fisioterapeuta, para nosotros, o dentro de tu sistema de abordaje, coméntame un poco cómo tú lo haces, eh, dependiendo del perfil del paciente, Claro. cómo tú abordas. Por ejemplo, cuando viene un paciente a consulta, literal, tú ves el perfil del paciente. Si el paciente viene con molestias en la espalda, que es lo más común, lo más típico, tú ya lo abordas viendo realmente sus necesidades, lo que ellos están buscando, y Ya, obviamente tú tienes que darle las herramientas para solucionar el problema con el que ellos vienen, ¿me entiendes? claro, ¿Qué claro, sucede? Que esto depende mucho de donde trabajes, de tu entorno, de la instancia, porque si ya, tú trabajas en un centro de osteopatía y fisioterapia, es un tipo de paciente. Si tú trabajas en una mutua ya. de aseguradoras, es otro tipo de pacientes. ¿Entiendes? Ya, Entonces, es dependiendo del área realmente ya. Eh, Esto, o donde, claro, sea, porque realmente aquí cuando uno llega, o cuando uno llega y se mete en el mundo en cuanto a la intervención profesionalmente, tú comienzas a ver cómo aquí el sistema que nosotros manejamos allá, como por ejemplo unas pasantías o como ujú, por ejemplo unas prácticas clínicas, bueno, los que no conocen las pasantías, cómo se va asemejando este sistema de trabajo a lo que nosotros en prácticas lo hacíamos, ¿sabes? sí, Cómo, cómo en las mutuas, ah, tal vez no, vamos a decir que no puedes brindar a veces tan calidad digamos que de intervención porque hay
demasiadas personas hay que atender. Sí. Es Sí, que, el servicio ya, de calidad termina disminuyendo por completo, ya, porque es como estar en la UAN solo atendiendo pacientes. exactamente, Una exactamente. clínica de la UAM. O sea, no, sinceramente, pues a mí me parece que este tema, pues también es interesante porque tú dices, bueno, yo eh, voy a ejercer como fisioterapeuta, pero a mí me enseñaron en mi grado que yo tengo que aportarle, eh, aportarle a la persona, digamos Mm, que todo el tiempo que yo tenga, pues darle la mejor calidad de tratamiento, porque es que si no, exactamente, el paciente como vino se va a ir, ¿me explico? exactamente. Entonces, a veces son factores externos que no nos condicionan. El Ujú. tiempo es un factor condicionante para el tratamiento que nosotros Y, queremos y hacer. aparte nos limitamos también porque las herramientas que se utilizan en ese margen de tiempo Ya, es prácticamente nulo. O sea, utilizar lámpara o corrientes, que no digo que no funcione, pero ya, bajo ese criterio, bajo esa dinámica, no es la manera correcta, ¿me entiendes? ya, no, no es la manera correcta. Exacto. Y ya que comentas las mutuas, me imagino, bueno, acá entendamos que acá también en España se maneja la fisioterapia dependiendo de distintos perfiles, Ujú. que es lo que también queremos dejar claro, porque tal vez nosotros dentro de nuestro grado tomamos, digamos, partiendo de principios, conocemos otras técnicas que son acá o que le dan al fisioterapeuta un perfil. Por ejemplo, Sí. fisioterapeuta que aborda desde pilates, desde Ujú. yogas, desde suelo pélvico, tal vez, Sí. un terapeuta manual, que bueno, se asemeja más a lo que es la osteopatía. Tú entiendo que tú tienes ciertos estudios y has abordado desde ese punto de vista. Coméntame un poco qué has visto Vale. dentro de estas áreas. Si bien en la fisioterapia hay bastantes especialidades, para así decirlo, está la fisioterapia respiratoria, está la neurológica, Ya, es claro, verdad que hay algo que es común, o sea, que por lo menos al momento de tú formarte o conseguir empleo, digamos que te canalizan siempre bajo un perfil. Entonces, ¿qué sucede? Ya tú sabes que hay policlínicas tipo aseguradoras que prácticamente tienen un rol de trabajo donde no necesitan realmente un fisio especializado en algo, sino que saque el trabajo, ¿sabes? Que tiene su claro, paciente porque se está dejando llevar por un protocolo que nos manda el médico y tú lo que haces es culminar ese proceso, ¿me entiendes? claro. Sí, sí. Está además lo que son los centros día, las residencias o la fisioterapia geriátrica, que Geriátrica, es más claro, o menos la misma dinámica, pero claro. con personas de tercera edad. ¿Entiendes? Que ya es Sí, otro tipo de fisioterapia, es para mantener la movilidad. Y ahí tampoco necesitan un fisio, digamos, necesitan más la atención, que sea una buena claro, atención, pero no necesitan un fisioterapeuta como que especializado en algún tipo de técnica. ¿Qué sucede? Que hay clínicas donde tú, para pertenecer a ellas o para optar por un empleo, necesitas formarte, claro, como es en el caso de Pilates, que claro. hay centros que, por ejemplo, trabajan a nivel multidisciplinar, donde tienen servicio de nutrición, yoga, Ya, osteopatía. Entonces, claro, necesitan un perfil de fisio que dé clases de pilates, que haga terapia manual y que claro, osteopatía. claro. Claro, Ahí, cada quien digamos que partiendo bueno, a veces o incluso muchas veces tú puedes tener un grado, bueno, grado también para nosotros es licenciatura, una licenciatura dentro del área deportivo no, sino dentro del área de la salud, y tú en algunos casos puedes acceder a hacer estas especializaciones.
O sea, que Exacto, no necesariamente siempre el fisio es el que tiene un perfil digamos que en pilates, en yoga, en terapeuta manual, porque exactamente. hay distintas ramas que también estudian el, el, el movimiento corporal humano desde otro punto de vista, pero también lo estudian, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, digamos que dentro de estos perfiles, ¿qué, qué es lo que más se usa en este tipo de- de abordaje? Vale. Bueno, por ejemplo, el Pilates es muy, por lo menos en la sociedad española, está muy influenciado el tema del Pilates, ¿sabes? El Pilates se utiliza bastante, al Ya, igual que las terapias manual en conjunto con la osteopatía. O sea, un centro de fisioterapia que no tenga esos dos servicios, digamos que no se ve que sea del todo completo, ¿sabes? Porque al final la gente necesita su servicio, ¿entiendes? claro, claro. ¿Qué sucede? Que también, aparte de las clínicas que ya he nombrado, hay también clínicas, que es la fisioterapia nueva, la actual, que es la fisioterapia invasiva, que es Fisioterapia invasiva, que claro. ya, bueno, invasiva e invasiva, que eso, Electrólisis percutánea, eso, que ahí se vale, utilizan ya tipo de la punción seca, que es semi-invasiva, que bueno, no hay un componente químico que coloque ni nada, claro. pero también se utiliza el EPI o el ECT. Entonces, Claro que son equipos, son una misma técnica, pero el EPI y el EPTE lo que la diferencia son los equipos y, bueno, en algunos parámetros para colocarlo, pero realmente entran en la misma, dentro del mismo, digamos, la- el mismo objetivo que es hacer una terapia invasiva, en este caso. exactamente. Entonces, el perfil de ese fisioterapeuta para tú encajar, digamos que, o optar por un puesto o crear tu clínica de eso, al final necesitas mucha formación, necesitas muchas Ya, horas de formación, necesitas a nivel económico bastante dinero porque tienes que invertir en un ecógrafo, porque todo tiene que ser ecoguiado. claro, es una técnica, Este, a nivel de punción, sí lo puedes hacer sin ecógrafo, pero bueno, tú pinchas a nivel un músculo para una contractura muscular y liberas la contractura muscular. claro, pero sí, 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 En el caso en- de la electrólisis percutánea, tú estás prácticamente pinchando, o sea, colocas una aguja de acupuntura, la pinchas ya, sobre el tendón, que es la técnica, tipo de técnica se basa más que todo en fibrosis, en fascia, en tendón, más que todo en tendinosis, ¿sabes? El proceso de tendinopatías que llevan mucho tiempo sin curar, con claro. tejido dañado. Entonces, lo que hace la técnica literal es introducir la aguja, baja el tejido dañado y provocas una electrólisis, o sea, rompes Una a través, necrosis allí, a través de la corriente galvánica. ya, para regenerar y es un poco como que la diferencia al momento de abordar las patologías, bueno, claro, criterio de cada fisio, pero es un poco como, por ejemplo, la punción seca es una herramienta mayormente usada para los Tiger Point, que son realmente, pues tú puedes incidir dependiendo de la musculatura que vas a tratar, puedes incidir mediante la punción seca, que ahora, bueno, diversos estudios y la investigación está demostrando que donde más eficacia tiene esta terapia invasiva es en las tendinopatías y en estos tendones que necesitan regenerarse porque Claro. tienen, digamos que, Sí, un proceso necesitan de nuevos vasos sanguíneos en la zona para poder exacto, es empezar algo el que, proceso de regeneración. O sea, por eso es que rompes literal internamente, intracelular. ya. Dentro también, entiendo que dentro de estos perfiles, que nosotros un poco nos llama más la atención porque, bueno, eh, nos dedicamos más a la parte del área deportiva, es lo que es el tema del readaptador. Es una palabra que tal vez a muchos les llama la atención porque nosotros conocemos es la fisioterapia deportiva. Bueno, no, él es Ujú. fisio deportivo, ¿sabes?
Sí. o está dedicado en el área deportiva. Pero realmente en España muchas veces conocemos o nos conocen como readaptador, pero que realmente no, a ver, muchas veces no nos compete. Mm. Esto lo hablaremos un poquito más adelante, más a fondo, para que tengan en cuenta y bien en claro qué es la figura del readaptador. ¿Vale? Ahora, una pregunta súper importante también que a mí me ha causado como que una bulla desde que yo llegué a España y es, el fisio no entrena. O sea, para las personas dentro del ámbito digamos que dentro de un establecimiento donde hay un equipo multidisciplinario o bueno, un gimnasio, no vemos al fisio, digamos que entrenando, o sea, prescribiendo, eh, o prescribe basado en fundamentos de fisioterapia, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más a ti te ha llamado la atención de esto? ¿O Vale. qué me La puedes verdad que es decir? una pregunta bastante particular porque por lo menos uno que viene desde de una formación completamente diferente, para decirlo de alguna manera, Ya, 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 la fisioterapia, por lo menos en Latinoamérica, o en mi caso por lo menos el tuyo, Venezuela, ya, la fisioterapia se enfocó, no sé si es por tendencia o por algo en específico, en la parte del ejercicio terapéutico. ya, ¿Qué pasa? Que al no tener presente la figura del preparador físico tan fuerte, ya, uno, como fisioterapeuta, digamos que puedes llegar más a fondo y hacer entrenamiento, claro, ¿verdad? claro, Siempre bajo criterio fisioterapéutico. ¿Qué sucede claro, aquí en España? Que llegas y tocas la realidad, que obviamente sin duda, no puedes hacer eso. O sea, porque no es que no puedes, sino que el trabajo tienes que hacerlo de otra manera, ¿sabes? claro. No es que el fisioterapeuta no pueda entrenar, sino que tú tienes que prescribir un ejercicio bajo fundamento fisioterapéutico. O sea, Que bueno, para... que realmente nos compete más el ejercicio terapéutico Exacto. porque nosotros nos encargamos de la prevención, la Mm, rehabilitación y la optimización de las lesiones musculoesqueléticas o bueno, exacto. del cuerpo humano, para no Mm, caer en una lesión específica. Pero es cierto que acá, pues, tenemos ramas que en Venezuela también, ¿sabes? Pero aquí no nos compete tanto en cuanto al entrenamiento en sí, o mm, mejor dicho, dependiendo el nivel donde estemos. claro. Pero aquí esto nos da lugar para entrar un poco a lo que es el tema de la función realmente del fisioterapeuta en el ámbito deportivo. O sea, ¿qué realmente es lo que nosotros como fisioterapeutas deportivos nos compete dentro de esta Vale. área que es muy grande? Claro. El ámbito deportivo, pues, es muy grande. Y Ah, también aquí suena mucho una palabra, eh, eh, el return to play. Esto también daremos un enfoque, más que nada, lo que tiene que ver cómo el fisioterapeuta toma su participación dentro de todo esto del área deportiva. Tú, en cuanto a esto, en cuanto a la función en tu práctica, ¿cómo has tú abordado o qué es lo que desde la experiencia nos puedes mm, aportar? vale. Bueno, el fisioterapeuta deportivo, primero que todo, tiene que estar palpado de la característica del deporte de la persona, ¿sabes? Tienes que estar palpado de todo, de las características del deporte, el gesto mecánico de la lesión, ¿sabes? Ya yendo directamente al paciente, ¿verdad? Ya, ya, Tienes que tener fundamentos a nivel intrínseco, o sea, saber la edad, pues si, qué lesiones, si tiene alguna lesión antigua,
Claro, los antecedentes ya Eso, deportivos, personales. exactamente. Claro, Y a nivel extrínseco también. O claro, sea, la condición física que tenga, ¿sabes? La parte ambiental, si el entorno le afecta. Tienes que saber todas esas cosas que influyen en el deporte, ¿verdad? ya, claro. ¿Qué Hay, sucede? Que, por ejemplo, al estar aquí la figura del preparador físico, el fisioterapeuta toma un rol más que todo en la fase aguda, ¿sabes? En la fase de la lesión. ya, Partiendo de la lesión, digamos que el fisioterapeuta es el que planifica y hace un tratamiento por fases, ¿verdad? Que claro, está, por ejemplo, ocurre la lesión, ocurre la recuperación funcional, que ese es prácticamente el rol del fisioterapeuta, viene lo que es la parte de redactación deportiva, que ahí es donde claro, tendrá la figura del redactador, realmente, luego viene el reentrenamiento y de último, en ese ciclo, viene la alta deportiva, que es el claro, return to play. claro. Que, que ya, Entonces, que ya esto es algo mucho más global dentro esa, de todo lo, digamos que cada quien cumple un proceso que tal vez nosotros, como fisioterapeuta deportivo, muchas veces no todos están en el alto rendimiento o no todos están a un nivel donde corresponda esperar el tiempo donde tenga que intervenir cada profesional, sino que tal vez nos compete hacer todo muchas veces, exactamente. ¿me Que entiendes? eso va a depender de la instancia y del nivel que tú estés. Por ejemplo, te voy a hablar de un ejemplo que me pasa a mí. Yo trabajo en un gimnasio y trabajo con una persona que practica boxeo, ¿verdad? Ok, Entonces, claro, ¿qué hago yo? Yo lo evalúo, veo las características del deporte, veo qué le afecta, ¿sabes? Empiezo a indagar un poquito de cuál es su gesto, cuál es su dinámica, claro, cuáles son realmente sus gestos. Y partiendo de ese punto de vista, empiezo yo a planificar y hacer su recuperación funcional, y hago su tratamiento manual, lo que yo voy a implementar. Y como no tengo la figura de un preparador físico, yo empiezo a trabajar en base como redactador para claro, empezar a hacer cargas, que ahí entra el fisioterapeuta deportivo, a empezar a claro, hacer cargas sobre la zona lesionada y crear las condiciones perfectas o por lo menos necesarias para tú empezar a generar y aumentar esas capacidades físicas, que son la fuerza, la resistencia, cosas que claro, necesitas dependiendo del deporte. dependiendo del deporte, claro. Exacto. ¿Qué pasa? Que O- o- prácticamente el fisio con un paciente o un atleta o un deportista a nivel privado, tú puedes hacer ese procedimiento porque no tienes, digamos, una barrera. El claro, problema está, o digamos que la limitación dentro del caso, está cuando empiezas a tú tomar protagonismo en equipos amateur, juveniles y de élite. ya, claro, por eso lo establecemos, podemos nosotros establecerlo digamos que desde niveles Exacto. como por ejemplo desde la clínica, Uh -huh. una clínica privada, como me estás comentando, una, eh, eh, una intervención desde el punto de vista privado, una clínica Exacto. desde el punto de vista privado, eh, y así pues ir escalando Uh donde -huh. entendamos que desde lo privado es donde más el fisioterapeuta le compete intervenir dentro de lo que es la rehabilitación deportiva o incluso dentro de lo que es la optimización o mejora de las capacidades físicas del deportista, porque sí que es bien que muchas veces el deportista puede venir lesionado o como también podemos hacer procesos preventivos Uh -huh. o como también podemos hacer una intervención donde mejoremos las capacidades para que él Exactamente. pueda competir, que no puede ser o que no siempre es un nivel de competición a alto rendimiento, digamos. Por Exactamente. aquí ponen periodización del ejercicio, pero dentro de la fisioterapia, conocemos o debemos tener en cuenta lo que es la periodización del ejercicio, pero hay que entender que mmm,
va a depender dónde nos encontremos para nosotros, junto con el equipo multidisciplinario, poder hacer un engranaje. Porque es Eso, lo que hay, eso, es lo que, eso va pasando a medida que vas ya, teniendo más peso en un equipo, digamos, de élite o medianamente, ¿sabes? Que claro, ya hay más presupuesto, ya, hay más cuerpo técnico y ahí las cosas cambian. O sea, claro. cambia Pero, completamente. pero a veces entendemos alto rendimiento o un nivel profesional, pero esto hay que entenderlo desde un punto de vista sistemático, porque tal vez en un nivel juvenil, organizado, ya tú ves al atleta cómo se está formando en ese ámbito de alto rendimiento, porque ya si es organizado, el, el atleta, digamos que cumple con un equipo multidisciplinario que lo está formando. Claro, No es solo el fisio, ¿sabes? claro. Porque muchas de las veces el fisioterapeuta deportivo en Venezuela, por ejemplo, y en otro, bueno, en otro sitio donde sea el caso, eh, es el que hace todos los roles que en un equipo multidisciplinario se debe hacer. A veces el fisio es el que necesita, digamos, que tomar todas estas labores y digamos que también le compete, pues tal vez si es un fisio personal de un Exacto, jugador de élite, pues tal vez digamos que también le compete exacto. estas funciones. Entonces, tener eso claro, yo creo que es súper importante porque no siempre lo élite, nos podemos referir a lo élite a lo que vemos, o mira, el deporte de primera división mayor, no, lo élite para mí, o bueno, para mí y para lo que se esté estudiando va por niveles, los niveles de juvenil, los niveles de secundaria, los niveles de universitarios y luego un nivel profesional. Ya esto yo digo que vendría así. No sé Sí, qué, bueno, cómo tú dentro, entiendo que tú actualmente pues, te estás formando, estás culminando tus estudios en un máster de fisioterapia deportiva y qué realmente es o qué tan cierto es esto. O sea, ¿cómo se ve desde dentro? vale. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer prácticas eh, aquí en el Valencia Juvenil y estuve en el Real Madrid de baloncesto. Aquí en Claro, fútbol y en Madrid de baloncesto. Y vi un poco el contraste. claro, Es ver, ya el Real Madrid, obviamente, al ser también categoría juvenil, claro. digamos que no deja de ser élite por la misma dinámica de partido. O sea, quizás profesionalmente hablando, la exigencia en estándar en adultos sea diferente, pero el procedimiento, por lo menos de lo que yo viví en primera persona, es así, es literal. Viene un atleta que se lesionó en el entrenamiento, ¿verdad? Primero va al médico, el médico, por lo menos me pasó en mi caso, el médico me dijo, mira, acompáñame, fueron al ecógrafo, revisaron el tejido, a ver si había alguna alteración, luego fueron al fisioterapeuta, le comentaron, mira, vimos esto, esto y esto, basando en esa genialidad, vino el fisioterapeuta, bueno, vale, valoró algunos test funcionales, ¿sí? Valoramos allí, y ahí, digamos que entre el médico deportivo y el fisioterapeuta acuerdan un tratamiento, ¿vale? Claro. Para abordar, mira, yo pienso que voy a hacer esto, bueno, sí, se ponen de acuerdo, ¿sí? Y ahí es que emplean lo que es la primera fase para trabajar la lesión. Eso en equipos ya en torno a la élite, ¿sabes? Vale. Al rendimiento ya Sí, casi ya. profesional. Digamos que la élite profesional mayor, o sea, equipos Exactamente, mayores, equipos de claro. adultos, Eso equipos teniendo un cuerpo adultos. técnico donde hay nutricionista, donde hay Ya, psicólogo, donde 4 preparadores físicos, ¿me entiendes? ya, claro,2 fisioterapeutas. Entonces, claro, ya desde esa instancia, ya el fisioterapeuta empieza lo que es lo que comenté anteriormente, la recuperación funcional de la lesión. claro, Tratamiento manual, agente físico, lo que se haga realmente. Eso claro, en función a una lesión.
¿Qué sucede? Que esto no quiere decir que el deportista tiene que quedarse aislado porque está en terapia. No, si por ejemplo tiene una lesión en rodilla, puede estar perfectamente trabajando con el grupo miembro superior, Claro. ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, Perfecto. no es que, o sea, prácticamente tiene que estar conectado siempre el trabajo entre el fisioterapeuta y el preparador físico. O Claro. sea, siempre tiene que estar sincronizado. Ahora, el tema de esto va más relacionado al return to play, porque realmente dentro del ámbito deportivo de alto rendimiento, pues el fisioterapeuta tiene una labor que cumplir en esa readaptación, que realmente la readaptación es un juego entre la preparación física y el rehabilitador. Exactamente. Es un conjunto, digamos, de estrategias que llevan al jugador a volver. Que tenemos que tener en cuenta que el Return to Play tiene eh, eh, un nivel sistemático de organización, porque a veces decimos, bueno, nosotros somos los que sabemos cuando el atleta está preparado, por ejemplo, poniéndonos de acuerdo con el preparador físico, nosotros le decimos, oye, mira, este atleta está en esta fase y él puede volver, pero, o sea, no puede hacer o no le puedes prescribir estos ejercicios, o mira, como tú dices, si está lesionado de rodilla, pues mira, él necesita pues hacer ejercicios que hagan fortalecimiento del miembro superior o incluso Exacto. miembros adyacentes a la lesión. Pero, Claro. pero, pero también tener en cuenta que el médico deportivo, es el mayor grado de responsabilidad lo tiene el médico deportivo. Claro, que es que al alta. Claro, porque a nivel sistemático se maneja así, pero también entender que no siempre, eso lo puedes saber tú que has estado compartiendo un poco más, digamos que directamente en cuanto a lo que son los juegos y los entrenamientos, no siempre el médico eh, va a tomar el papel, ese principal factor, porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si la lesión ocurre, ¿verdad? Dentro de un campo de juego, tal vez no, en el campo de juego no tenemos, o el médico no tiene los equipos para poder diagnosticar una lesión Exacto. mediante una clínica. ¿Me explico? Entonces, es Claro, por eso, eso, eso teniendo todos los sistemas de equipo ya, multidisciplinar, pero cuando no se tiene, prácticamente ese trabajo unificado se desborona, ¿sabes? Y cada quien empieza a hacer un trabajo más protagónico con respecto al ya, ejercicio, con respecto ya, ya. a cualquier variable, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Ahora, eh, partiendo de la élite. Ahora, el nivel inferior, que entiendo que en el baloncesto también estuviste compartiendo con categorías un poco más inferiores y en el fútbol. ¿Cómo tu rol, cómo ha sido? O sea, ¿qué es lo que realmente hace dentro el fisioterapeuta desde este punto de vista? Vale, si bien estuve en un equipo, digamos que es importante, o sea, que no es que tenga muchos recursos, pero la figura había preparadores físicos y había fisioterapeutas, ¿sabes? En la misma numerología. ¿Qué pasa? Que el preparador físico ya toma un carácter un poco más de entrenador en cancha, y entonces digamos que la readaptación deportiva antes de entrar al entrenamiento lo hace el fisioterapeuta, Vale, ¿entiendes? Entonces, sí, en la parte de amateur o más juvenil, el rol de fisioterapeuta con respecto al ejercicio es más protagónico, ya, claro, porque empiezas a incidir un poco en las capacidades físicas, porque la figura del preparador físico no está tan fuerte como lo está en un equipo de élite. mm, sin duda, Entonces llegas a ese punto medio. Por eso yo pienso que, por lo menos el esquema que más o menos que te comenté, desde la lesión, recuperación funcional, readaptación deportiva, en la readaptación deportiva ahí entra el fisioterapeuta. Ya en el entrenamiento depende mucho de la instancia en donde estés, porque si en el entrenamiento estás en la claro, élite, lo tiene que claro. hacer el preparador físico, porque Mm. le compete a él.
claro, Pero si no tienes las condiciones, no tienes el cuerpo técnico necesario, estás en un equipo amateur, ya, literal, tienes que tú encargarte de eso y hasta tú, literal, mira, está para jugar, no está para jugar, ¿entiendes? ya. Eres el que toma la decisión en Ya esas tomas otro instancias, papel. ya, ¿Qué porque sucede? sí, Que no lo comenté anteriormente, pero a veces el tema a nivel de la élite, para regresar un poco a la élite, a nivel de competición, que si el momento de la temporada está en semifinales y necesita que es un jugador importante y mira, se lesionó y prácticamente el cuerpo técnico va a acelerar todos los procesos. O sea, van a querer que se aceleren todos los procesos. Entonces, claro, quizás pasas de una fase fibroblástica, que es de recuperación y tal, a la mínima, la rotación a la mínima, ¿sabes? Creando las mejores condiciones y ahí es donde prácticamente los roles varían. claro. Pero ahora que me llama la atención que, bueno, han puesto que en el equipo multidisciplinario cada quien tiene un rol distinto, ¿vale? Claro. Y que pueden tomar decisiones, pero entender también que tener un poco de autonomía tal vez puede ser perjudicial para el atleta. Por eso siempre, por eso siempre es importante estar en constante integración con el equipo, porque tal vez un médico, el médico deportivo tratante, por dar un ejemplo, que no sea el fisio el que tome la decisión, sino el médico, muchas veces, bueno, mira, este atleta está de baja por una lumbalgia mecánica, pero tal vez el fisio te dice, mira, 90 días de baja porque tiene una lumbalgia mecánica, por darte un ejemplo. Y tú, como fisioterapeuta, sí que tienes una autonomía de decir, oye, mira, pero yo he evaluado a este paciente, me está reaccionando con una clínica que yo creo que en menos de 90 días el paciente puede retornar al juego, Claro, ¿sabes? Pero realmente en el alto rendimiento esta decisión no la puedo tomar yo y decir, mira, no, exactamente. Tú él es, das tu criterio, pero al final ya, si el entrenador, tú le dices al entrenador, mira, él puede jugar nada más 20 minutos, claro, ¿sabes? Y el entrenador a veces sí, nunca hace caso, ¿sabes? claro, Y lo mete 45. pero es a donde voy. Muchas veces también el fisioterapeuta tiene que decir, por ejemplo, bueno, tenemos a esos pacientes, porque también va a depender del jugador. El Claro, fisioterapeuta del equipo multidisciplinario tiene que conocer al jugador, pero, pero eh, hay jugadores que, por ejemplo, te dicen, mira, yo estoy listo para jugar, ¿sabes? sí. Pero realmente está listo. Entonces allí donde dentro de un alto rendimiento, lo primero es evitar los posibles problemas y por eso Sí. cada quien tiene un rol, porque tal vez el médico dice algo, el fisio dice otra cosa, pero tú no, o sea, puede que veas problemas en el alto rendimiento, pero tú no ves que cada quien, digamos, que quiere tener un problema, sino que como equipo lo intentan solucionar, ¿sabes? Dependiendo del atleta, porque si entonces tú metes al atleta a jugar, tú le dices al técnico, mira, 15 minutos, eh, lo mete en 30 minutos, y si el atleta se lesiona, ¿quién tiene la culpa? Claro. Pero no se trata de buscar culpables, sino se trata de que es una decisión muy importante que tiene que Sí. ser estudiada desde todos los puntos de vista. Claro, ¿qué tanto para determinar si la lesión es grave o para dar el alta, tiene que ser consultada prácticamente con el cuerpo técnico primero antes que el jugador, Antes que el jugador. ¿sabes? Claro, porque el jugador puede decir, oye, mira, Andrés, que yo me siento bien, que yo estoy listo para jugar, sí, Mm, pero mm, funcionalmente, tal vez yo tengo que ver, mira, sí, tal vez él psicológicamente está preparado, quiere volver, pero mm. a ver, dentro de lo que va a exigir el deporte, es allí donde yo voy a evaluar. Claro, Incluso se habla, o muchas veces tú ves que las pruebas para que el atleta vuelva, pues están familiares a veces presentes,
está el Claro. técnico, está el preparador, está Sí, al el final el fisio entorno es muy importante. El y el entorno, médico. Claro. sí, sí, ¿Para qué? Porque a veces ese atleta se da cuenta y dice, bueno, mira, me lo está diciendo el médico, me lo está diciendo el entrenador, me lo está diciendo el fisio, no puedo volver. Entonces allí es donde sobrecae todo el tema. Y, y que bueno, a fin de cuentas nosotros lo que queremos aportar del equipo multidisciplinario. Algunas de las técnicas, ya una pregunta, algunas de las dentro del abordaje, como dependiendo de la lesión, lógicamente, pero dentro del abordaje del fisio deportivo, ¿vale? En el alto rendimiento, hay sistemas de entrenamientos afines o sea, el sistema de entrenamiento, digamos, porque entiendo que hay muchos sistemas dentro del sí. alto rendimiento, dependiendo de, lógicamente, del deporte, pero en cuanto a los sistemas de entrenamiento, el fisio, ¿qué es lo que más aborda? Bueno, vamos a poner de ejemplo estas dos experiencias que tú has tenido en el fútbol y en el baloncesto. O sea, ¿qué es lo que más tú haces? Bueno, como redactador lo que más se hace es prácticamente la parte de estabilidad. Al menos Vale, cuando hay lesiones ligamentosas, trabaja mucho el tema de la inestabilidad, que es súper del importante. equilibrio, Claro, que eso es lo que es el día a día, el por lo día a menos en la día. parte deportiva. Ya. A ¿Y, nivel y, terapéutico, ajá. y cómo te ve el deportista? O sea, porque yo he tenido experiencia que a mí, dentro claro, cuando tú comienzas y el fisio, el deportista viene, mira, que yo creo que me hagas un masaje, porque, ¿sabes? A veces te ven hasta de esa manera, Claro. en el alto rendimiento. Claro, Bueno, entendiendo bien que a veces literal acuden a ti para que tú le soluciones el problema ya, o sea, ya, para ayer, literal. ya, Entonces, claro, tú obviamente tienes que bajarle esa presión y decirle que las cosas son de una manera que tranquilizarlo y concientizarlo, a claro. eso y concientizarlo de lo que tiene. Si es grave, pues grave. Si es nada, bueno, se lo minimiza y ya, ¿sabes? Y Ya, literal, también tienes que también darle lo que también quiere. Si va por un masaje, tampoco lo tienes claro, que acostumbrar, pues, pero ya. darle lo que él quiere, porque a nivel psicológico quizás eso le vaya bien. Sí, bueno, también es cierto que el fisio, al punto que está, pues sí que está para solucionar el problema al momento. Es por eso que muchas veces vemos técnicas en cuanto a masajes musculares, en cuanto a... Y por eso tal vez nos tildan de masajistas, ¿sabes? Sí, Porque sí. realmente el fisio lo que necesita es hacer una maniobra que en el momento de juego el atleta tal vez tiene una sobrecarga y pues incide, es el fisioterapeuta, ¿sabes? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque mayormente mediante estas maniobras pues incidimos en el tejido, la fascia, el músculo y pues podemos que el atleta vuelva al juego. Eso es hablando en el momento, ¿sabes? Esto Y otra ya cosa muy importante, otra cosa muy importante que acotar, que el fisioterapeuta también los atletas lo ven como prácticamente como el que realiza los vendajes también. O sea, por lo menos también, pre-entrenamiento, claro, el fisioterapeuta es el que se encarga de vendar a todos los jugadores. ¿Me entiendes? Entonces, ya, tanto para el inicio como para el final del entrenamiento o en el ya, proceso de entrenamiento, el fisioterapeuta está constantemente trabajando. ¿Qué ya, pasa? Que el volumen de los deportistas va a variar dependiendo de la hora. ¿Sí? Cuando ya, inicia el entrenamiento, cuando sale un equipo, cuando se entra otro, eso ya. varía. Ahora ya, mira, ahora que se nos está acabando el tiempo, no sé, podemos dejarle unas consideraciones, ¿vale? A las personas. Y bueno, en cuanto al sistema investigativo, entendamos que hay bibliografías, o bueno, yo creo que este tema lo vamos a hablar en otro live porque ya Sí, no nos da no hay, tiempo, no hay tiempo. no nos da tiempo, ya queda un minuto, pero este es un tema que también vamos a tocar súper importante, la diferencia del sistema investigativo
y el sistema de estudio, cómo se implementa en Venezuela o en Sudamérica, que nos enseñan a estudiar del libro, nos Sí, enseñan que está bien, ¿vale? Pero acá el sistema investigativo actualmente ha variado mucho. Hay claro. páginas, hay portales que la ciencia está incidiendo más en esto mediante estudios científicos y pues es como ha avanzado la fisioterapia realmente Claro. aquí. Incluso ya, incluso desde el punto de vista ya en los TFM, las Ya, tesis, ya se empieza a implementar desde los grados de fisioterapia el uso de la evidencia ya, para respaldar la información, no claro, utilizando libros. Entonces, claro, ya eso es un proceso que está bien porque estamos ya. llegando a demostrar que lo que uno hace está Vale. bien. O sea, Bueno, ya, un placer haber hablado contigo. Ya, pues estaremos un poquito por este medio informándolos más y ayudándolos más en cuanto a lo que es el tema de la investigación y la fisioterapia.